Bueno, un tema que uno entiende que genera controversia, ¿no? Pero yo creo que si alguna institución en este país es creíble que mide la dinámica nacional, es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Bueno, dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, ENSP, bueno, urbana. Y ahí le va esto que es muy importante. Las ciudades con mayor percepción de inseguridad y menor percepción de inseguridad. En México, 62.3% de la población considera que es inseguro vivir en su ciudad, según datos del INEGI. Esta cifra representa un aumento en la percepción de inseguridad, pues el porcentaje registrado en marzo del presente año fue de 62.1%. Las localidades donde se siente más insegura la gente son Fresnillo, con 92% de su población con esta percepción, Zacatecas, 91%, Ciudad Obregón, con 90%, Ecatepec de Morelos, 87% y Naucalpan de Juárez, con 87%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública que aplica el instituto. En contraste, las ciudades donde la población se siente más segura fue San Pedro Garza García, donde solo el 13% se siente inseguro, seguido de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México con 19%, Piedras Negras en Coahuila con 20% y la alcaldía Coajimalpa con 20%. Las mujeres son quienes más perciben la inseguridad en México, ya que el 68.6% afirmó no sentirse segura, mientras que el 54.8% de hombres coincidió en que prevalece un ambiente de inseguridad. Para Heraldo Media Group, Marco Fragoso. Bueno, hay una parte ahí que tiene que ver con estos números que han sido refutados hoy en algunos casos. La verdad que no veo por qué, porque pues es el INEGI quien hizo y se habla de, pues díganme a quién le preguntaron, a quién midieron o con quién hablaron. Pues bueno, es un asunto, como usted y yo lo sabemos, no sé si alguna vez le ha tocado que lo encueste, ¿no? Pero pues, para que me vuelvan a encontrar parece que no es tan fácil, ¿no? Pero ahí está en el fondo lo que es el INEGI. Eso es lo que le da la fuerza para este asunto y otros, ¿eh? Los pueblos mágicos no están exentos de la violencia. Fíjese, la prueba está en el pueblo de Casas Grandes, en Chihuahua. Se desató hoy una intensa balacera en la mañana. De acuerdo con información preliminar, elementos de la Policía Municipal, la Agencia Estatal de Investigación y la Guardia Nacional se desplegaron rápidamente hacia la zona del incidente para atender la situación. Se desconocen las causas y los motivos detrás de esta balacera, aunque se presume que se trató de un enfrentamiento entre grupos criminales. Esta violencia concuerda con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que mostró un aumento del 52% de homicidios dolosos durante el primer semestre del año, en donde los municipios, que es igual que pasó, en los municipios que están albergando los nuevos pueblos mágicos. Con esto le digo cómo van las cosas. El tema de la inseguridad, ya le decíamos ayer, 6 de cada 10 se sienten inseguros. Algunas ciudades alcanzan una dimensión verdaderamente alta en cuanto a la percepción. Si nos atenemos a todo lo que hemos hablado en muchas ocasiones, que percepción termina por ser lo que realmente es para la ciudadanía, para los seres humanos, pues entonces se ha de imaginar en lo que estamos respecto a este tema. La inseguridad como una constante en muchas ciudades. Insistimos, como lo decimos regularmente, no generalizamos, pero sí debe de quedar claro que lo que hoy está pasando por lo pronto en muchas comunidades del país, pues sí es brutalmente y definitivamente lamentable. Bueno, estamos buscando desde hace algunos días, desde la semana pasada estamos buscando, nos planteamos esta pregunta que es si México está inseguro, si México es inseguro o así se puede decir tajantemente, ¿es México inseguro? Y las respuestas que hemos tenido de especialistas nos acaban colocando que es muy difícil decir lo contrario. Primero por la posición que guarda y vive buena parte de la población, pero segundo también por la percepción que brinca desde fuera del país de otras naciones. Le diría, hoy de nuevo se volvió a sacar el concepto. Hace algunos años decíamos que no nos vayamos a colombianizar. Hoy
Centroamérica acaba diciendo no nos vayamos a mexicanizar. Incluso, caso concreto en todo esto, Costa Rica. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Bueno, ¿qué le parece si reflexionamos sobre este asunto el día de hoy, que tiene que ver con una encuesta, un trabajo que hace el INEGI respecto a las percepciones de seguridad en el país? Luis Omar Montoya Arias es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Luis Omar, gracias, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿cómo estás, Javier? Muchas gracias, muy bien, ¿cómo estás tú? Gracias por el espacio, por la invitación. No, más bien, qué bueno que volvemos a saber de ti y que estás con nosotros. Te lo agradezco por muchos motivos. Déjame plantearte, ¿qué lectura le das a la encuesta que hizo el INEGI? Híjole, pues tiene muchas lecturas definitivamente, Javier, desde el asunto de seguridad. Hay muchas conclusiones que se sacan. Es un documento de 96 páginas, recién se publica, tiene que ver con junio, se publica recién en estos momentos, se aplicó en 75 ciudades. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Que Mérida sigue siendo una ciudad segura para vivir, que San Pedro Garza García, que es evidentemente la ciudad, digamos, con un nivel de vida más alto en Nuevo León, también es un sitio muy bueno para vivir en cuanto a seguridad, pero además se agrega esa lista Piedras Negras, Coahuila, que en otros momentos fue una ciudad con crisis de seguridad. Así que Mérida, Yucatán, sigue siendo un lugar atractivo para las migraciones, pero también para la inversión. Y no perdamos de vista que finalmente Yucatán es panista. O sea, esta lectura tenemos que hacerla también en función de la política y de las elecciones que se avecinan, ¿eh? Y en contraparte, hablando del PAN, pues Guanajuato está sumido en la inseguridad. La percepción que tiene la ciudadanía es fatal. Destacan dos municipios, León e Irapuato, ¿no?, que están en el hoyo. Y por su parte hay un aspecto súper interesante, Javier. Campeche, que en otros tiempos era una ciudad con una percepción de seguridad altísima, hoy aparece, digamos, en la lista negra, ¿no?, con una percepción negativa. Entonces, brevemente te comento, mira, por ejemplo, el 63% de los mexicanos se siente inseguro. Las ciudades con mayor percepción de inseguridad son Fresnillo, en Zacatecas, con 92.8%, la capital con 91.7%. En general, en todas las mediciones, Fresnillo y Zacatecas se mantienen arriba, ¿no? Son las ciudades peores evaluadas, las más inseguras, en pocas palabras. Después aparece Obregón con 90.3%, Ecatepec con 87.6% e Irapuato 87.3%, que es la ciudad con, digamos, una percepción más negativa de seguridad en el estado de Guanajuato, por encima de León. Irapuato también está gobernado por el PAN, igual que León. La de menor porcentaje, San Pedro Garza García, apenas con un 13.2%. En percepción social de inseguridad pública destacan, decía, San Francisco de Campeche con un 63.0%, o sea, es un porcentaje altísimo. Si nosotros revisamos, digamos, estas cifras de hace 4 años, pues Campeche andaba aproximadamente en 13.2%, o sea que sí es mucha la diferencia. Recordemos desde esta visión política que Campeche era priista y ahora es de Morena, entonces por supuesto que esto va a influir en las elecciones que vienen. Ya sabemos que las votaciones tienen mucho que ver con la percepción de la ciudadanía. O sea, ¿qué va a pasar? Que seguramente Yucatán va a seguir siendo gobernado por el PAN, porque la percepción es muy positiva. Campeche no estoy muy seguro de qué pase, ¿no? Si esta inercia sigue así. Después aparecen lugares como Iztapalapa con un 70.5%, que es altísimo, Acapulco con un 76.2%, después León con un 79.5%, Irapuato con un 87.3%, y muy abajo va a aparecer Mérida con un 24.2%. Entonces, a pesar de que Mérida tenía un crecimiento exponencial en las últimas digamos, décadas y sobre todo los últimos 10 años, pues se mantiene con esta percepción de seguridad. En general, las mediciones de Mérida son muy bajas, ¿no? Sí. Entonces, esto me parece que es positivo para ellos. ¿En dónde se sienten más inseguros los mexicanos, Javier? Pues en 3 lugares. Número 1, en los cajeros automáticos. Mira. 2, en el transporte público. 3, en los bancos. ¿En dónde se sienten más seguros? Pues no es en las casas, no es en los hogares, Javier. Es en las escuelas donde los mexicanos se sienten más seguros.
En cuanto a los cajeros automáticos, en donde los mexicanos se sienten más seguros, es en Mérida y en Piedras Negras. En general, en las, digamos, mediciones van a figurar siempre Mérida, Piedras Negras y San Pedro Garza García como las ciudades más seguras. Y eso, como digo, pues es importante estas mediciones para la cuestión de inversión y también para las migraciones internas y externas. En cuanto al transporte público, en la zona en la que más inseguros se sienten los mexicanos es en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y donde más seguros se sienten otra vez es en Mérida. Bancos, donde más inseguros se sienten es en Toluca y donde más seguros se sienten es en San Pedro Garza García. El 23.6% considera que la seguridad empeorará en el país, o sea que las cosas no van a mejorar según esta percepción. Fresnillo y la capital de Zacatecas se mantienen arriba con un 86.7%, o sea que 86.7% de los zacatecanos dicen que las cosas van a empeorar en su estado. La percepción de consumo de alcohol en las calles entre los mexicanos es de un 61.5%, que es más del 50%, sí. O sea que se consume mucho alcohol en las calles. Respecto a robos y asaltos, estamos también arriba de 60, Javier, 66.2%. Venta y consumo de drogas, que es un tema que ha tratado el presidente de la República recurrentemente, que dice, bueno, es que por aquí sí pasan drogas, ¿no? Pero aquí la gente no consume. No consume. Pues resulta que en un 40.3% la percepción es de que sí se consume. O sea, hay un 43.3% de esos entrevistados que han visto a alguien consumir drogas. Y de vandalismo está en un 60.0%. Entonces, en cuanto a armas de fuego, un 36.5% refiere que ha escuchado detonaciones, ¿no? Los lugares donde la gente más donde más bebe alcohol en las calles son Chimalhuacán y Milpa Alta, en la zona ahí de conurbada. Donde la gente dice presenciar más robos es en Chimalhuacán, ¿no? En donde menos se vende y consume droga, otra vez, Javier, San Pedro Garza García. En donde menos se usan armas de fuego, Mérida con apenas 0.7%. Huachicol, donde la gente dice, hemos visto, digamos, a ojos abiertos, a la luz del día que se roba Huachicol, en Milpa Alta, en la Ciudad de México, y donde menos es en La Laguna. Entonces, las conclusiones, digamos, generales es que Mérida, San Pedro y Piedras Negras son las ciudades más seguras. Ciertos puntos del Valle de México pues siguen siendo muy críticos, pero es entendible también pues por la cantidad de gente, porque es la capital, en fin, o sea, no sorprende tanto, son niveles de medición que se traen desde hace varias décadas. En el caso de Guanajuato, pues lo que demuestra es que se va a acabar el sexenio y el gobierno panista pues no logró reducir esos índices de inseguridad y la percepción sobre todo en ciudades tan importantes como León e Irapuato, que son determinantes para las siguientes elecciones. Luis Omar, a ver, varias para que reflexiones con nosotros. Sí. Primero, la popularidad del gobernador de Guanajuato no es baja, ¿eh? Alcanza a ser arriba del promedio, ¿eh? Por lo menos, si no es sí, que de hecho, ¿te escucho? Claro. De hecho, es prácticamente un hecho que el PAN va a ganar el estado de Guanajuato. Incluso ya se dice entre mismos priistas que para la gobernatura va a ir en alianza el PAN con el PRI, sobre todo después del desastre que fue el PRI pues en las elecciones del Estado de México, no tiene mucho con qué negociar, ¿no? Entonces, para las elecciones del 24 en Guanajuato va a ir en alianza el PAN con el PRI y es prácticamente un hecho que va a ganar y va a ser gobernadora Lidia Denise Muñoz Ledo, por cierto, de las Muñoz Ledo, que actualmente es la secretaria de Desarrollo Social. El PAN va a ganar sin... Lo que está, digamos que haya discusión en el caso de Guanajuato es que el PAN puede perder Irapuato, porque realmente lo puede perder. ¿Quién gobierna actualmente? Una panista, Lorena Alfaro, y la percepción de inseguridad es terrible, ¿no? Además de que ella ha tenido ahí malas decisiones en cuanto a la cuestión de las políticas de género, las marchas feministas, hubo ahí una represión. A ver, entonces... Si pierde el Irapuato, pues va a estar complicado. Luis Omar, algo que llama la atención es que, a ver, para ir cerrando, hay estados de la República Mexicana que no aparecen y que uno tiene la idea de que tienen una vida, no generalizo, pero interna problemática, ¿no? Estoy pensando en Veracruz y otros de los datos sería, no hay referencias abiertas en el papel negativas a Chihuahua, a Coahuila, a Sonora, Sinaloa y las Bajas Californias. Así es.
Sí, de hecho las mediciones para estos lugares son muy bajas, ¿no? Otra ciudad que, por ejemplo, aparece recurrentemente en estas mediciones bajas, Ensenada, por ejemplo, sí. Mexicali, que en otros, son ciudades que en otros tiempos tenían índices muy altos. Entonces, lo que indica también eso es que el desplazamiento de la violencia se ha recorrido pues hacia adentro, hacia el interior del país. Si tú te fijas, las ciudades más problemáticas son las que están dentro, sí, en el centro. Dentro del país. Oye, Veracruz, que también pareciera, porque aparecen muchos casos de periodistas asesinados, persecuciones, etcétera. Ahí en Veracruz, sobre Veracruz, ¿qué se puede decir? No, me parece que definitivamente pues hay un manejo político, pues, ¿no? Me parece que es un estado que pues también se está blindando pues en cuanto a las percepciones, porque además es un estado que tiene un montón de población, o sea, son muchos votos, no es lo mismo que Campeche, que es un estado pequeño y de pronto digamos que no perjudica tanto pues ya en la masa de votantes. Veracruz sí será definitivo en las elecciones del 24. Entonces sí pienso que se está ahí, digamos que protegiendo, poco invisibilizando pues las cifras de Veracruz, porque sí, ciertamente, bueno, todo lo que ocurre en Veracruz, la cuestión de los periodistas, en fin, sí. Yo creo que más bien va por ahí con un asunto de invisibilizar las cifras para que la medición o la lectura no sea tan catastrófica rumbo al 2024, porque claramente hay un uso y manejo político de esta información, Javier. A ver, que creo que tienes toda la razón en esta parte, ¿no? Entendemos que el INEGI es muy importante, es serio, es una institución del Estado mexicano. Hoy decía el gobernador de Zacatecas, ¿y cómo saben de Fresnillo? ¿Qué a quién le preguntaron o qué metodología utilizaron? Ya sabes, etcétera. A ver, una reflexión sobre la encuesta per se, sobre cómo se hizo, qué tan importante, qué tan creíble es, qué margen de error pudiera tener, etcétera. No, bueno, uno se puede meter a la página del INEGI, ahí se consulta todo, incluso vienen las referencias, los antecedentes, cuándo se comenzó a aplicar esta encuesta, cuál es la metodología, el porcentaje que marcan es de 3%, digamos, es muy bajo, es decir, está todo detallado en cuanto, digamos, la aplicación del método científico, la rigurosidad, pues, académica, científica, está claramente medido. O sea, más bien quien no se quiere informar, pues ahí está la información. Lo que creo es que luego muchas veces los políticos pues, no se quieren desgastar o no le dan la importancia que tiene a la parte pues estructural académica, y ciertamente pues desde una visión política pues ellos siempre van a negar la información. Y sí, como lo dices, el INEGI es una de las instituciones más serias que tenemos en este país, y además pues la estadística, o sea, que viene de las matemáticas, es claramente medible, o sea, sí, claro. No es un asunto de buenos y malos, ¿no? Oye, Luis Omar, déjame cerrar preguntándote, ¿qué reflexión te da a ti como especialista estos números que arroja la encuesta? O sea, si se puede una breve reflexión pensando en seguridad, estrategia, estamos siendo comidos algunas ciudades por somos narcociudades o alguna cosa de esta naturaleza. A ver, una reflexión final si no te importa. Sí, totalmente. Yo considero que una lectura global es que pues, estamos mal en seguridad, que la percepción sobre la inseguridad es altísima, lo que es malo pues para la gobernabilidad. Lo que los ciudadanos piensan en México pues, es que las cosas van a empeorar. Hay puntos rojos, obviamente, hay ciudades que no han logrado levantar. Pienso que tampoco en sentido estricto se trata de un solo color de partido, o sea, porque hay estados como, por ejemplo, Yucatán, que es del PAN, que lo está haciendo muy bien, pero Guanajuato, que es un desastre, por ejemplo, ¿no? O estados de Morena, como Campeche, pues que se han caído de manera catastrófica en estas cuestiones de inseguridad, cuando antes eran uno de los más seguros del país. Y me parece que el resumen es que estamos mal, que vamos mal, que la estrategia no funciona, pero ciertamente esto difícilmente se va a recomponer si el discurso que emana, mejor dicho, del Palacio Nacional sigue negando la realidad, ¿no? O sea, y siguen, digamos, relativizando los datos. Sí. Cuando la estadística, las matemáticas son frías, no tienen emociones ni intenciones, en este caso de carácter político. Luego ya viene la interpretación, pero a mi juicio de que las cosas están mal, de que se tienen que mejorar, por supuesto que sí. Ahora, de que van a mejorar, como bien dicen los mexicanos, pues todo indica de que no van a mejorar. Entonces, sí. ¿Por qué es importante esto, Javier? Como decíamos, pues porque vienen las elecciones en el 24 y definitivamente una de las cosas que más exige la ciudadanía es la seguridad. Híjole, no le va a ir bien a Morena en ese renglón, ¿no?
No, no, por supuesto que no, por supuesto que no. O sea, eso es un hecho. O sea, Zacatecas, Campeche, y luego lugares como Campeche, donde la gente es muy crítica y es muy consciente, ¿no? O sea, la gente del sureste tiene en muchos sentidos un nivel académico y cultural mucho más elevado, por ejemplo, que en poblaciones del centro del país. Entonces, son sociedades también mucho más politizadas. Entonces, yo pienso definitivamente que sí va a haber un castigo en las elecciones próximas. Bueno, pues Luis Omar, qué bueno volverte a ver y saber de ti. Igualmente, Javier. En verdad, muchas gracias. Y algún día, oye, algún día nos tendrás que explicar esa pared a tus espaldas con tantos cristos y cruces. Ah, sí. Pues así brevemente te diré que soy ignaciano. Un día me crucé con los jesuitas, trabajando en la Ibero, y me llevaron a ejercicios espirituales con Ricardo Lapuente, un sacerdote que es tío de Manolo Lapuente. Sí, sé quién es. Y me cambió la vida. O sea, encontrarme con Jesús me cambió la vida. Soy católico y digamos que soy un tipo muy espiritual. Entonces, esa es la explicación. Sale. Oye, te agradezco la explicación y cuídate, Luis Omar. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Javier. Para ti, gracias.